Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga en esta poderosa noche del Señor. Estaremos hablando en esta noche en el tema de la Biblia proporciona orientación moral. Amén. La Biblia proporciona orientación moral. La verdad central se dice así: el sometimiento a la enseñanza moral en la Biblia conduce a una vida buena y fructífera. Voy a repetir: el sometimiento a la enseñanza moral en la Biblia conduce a una vida buena y fructífera. El verso clave se encuentra en Mateo 22, 37 y dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Fundamento bíblico para esta lección de hoy se encuentra en Génesis capítulo 1 de versos 26 al 28, Mateo 22 del 35 al 40 y Colosenses 3 del 1 al 17 y el verso número 24. Amén. Si vemos a manera de introducción, cuando decimos la palabra moral, muchos creen hoy en el concepto de la moralidad se basa en ideas o virtudes anticuadas que ya no se aplican. Amén. Moralidad, una definición de moralidad que encontré en el diccionario fue conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Amén. Entonces, cuando estamos hablando de moral, lo primero que dijimos es que mucha gente cree que la moralidad se basa en ideas, virtudes anticuadas que ya no se aplican. Quiere decir entonces que la moral que tiene el hombre, o lo que el hombre ve como moral, no necesariamente es lo que Dios ve como algo que es moral. Amén. Y como dijimos en la definición, es un conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Amén. Fíjese que la definición está diciendo que está basada en la comunidad, no está basada en algo completamente global. La forma de pensar del hombre es que la moralidad está sujeta a la comunidad. Si hay un grupo de personas que viven en una ciudad o en un país o en un continente, la moralidad, ese grupo de ideas que ellos ponen todos juntos y por ellas van a juzgar el comportamiento, si es bueno o malo, varía de acuerdo a muchas cosas. Amén. Entonces, cuando vemos que el hombre es la fuente de la moral, amén, encontramos varias cosas. Y una de las cosas que encontramos es que la moralidad del hombre está limitada. La moralidad del hombre está limitada porque el hombre tiene un intelecto finito. En otras palabras, hay un límite hasta donde el hombre pueda llegar. Muchos de nosotros creemos que somos invencibles, que nuestra imaginación, nuestro intelecto no tiene barreras. Somos seres limitados y solamente podemos llegar hasta cierto lugar. Solamente podemos correr hasta cierta velocidad, solamente podemos brincar hasta cierta altura, podemos nadar hasta cierta longitud, podemos aguantar la respiración por una cantidad exacta de minutos. ¿Por qué? Porque somos limitados. ¿Amén? También el hombre, como fuente de moral, hay unas cosas, como dije anteriormente, hay unas variedades. Hay variedad. ¿Por qué? Porque hay diferentes culturas. Como dije anteriormente, lo que es bueno en esta cultura no necesariamente es bueno en otra cultura. Amén. Y nosotros que hemos visitado en otros países podemos darnos cuenta que en algunos sitios cosas que son normales para nuestra cultura, cuando vamos a otro lugar, a otro país, nos dicen: mira, tú no puedes decir eso aquí, tú no puedes hacer esto aquí, tú no puedes
muchas cosas que no se pueden hacer en un país porque vamos a ofender a las personas o van a pensar que nosotros tenemos una idea diferentes. Amén. También la economía tiene parte de la cultura. Amén. Lo que nosotros decimos que es malo o lo que nosotros decimos que es mentira. Amén. Dependiendo de nuestra economía, si usted es pobre o si es rico, y no necesariamente que los ricos hacen todo lo malo y los pobres hacen todo lo bueno. Amén. Hay cosas que nosotros como pobres se nos deja pasar porque él es pobre. Una persona que es rica me dice, no, tú no puedes hacer esto porque tú supones que tú no hagas eso porque tú tienes más dinero. Amén. Y lo podemos ver del otro lado también. Nosotros decimos, si fuésemos ricos, nosotros no podemos decir, tú no puedes comportarte de esa manera, tú no puedes tener esa visión, porque esa es la visión de una gente pobre. Los pobres son los que pueden hacer eso. Amén. Entonces, dependiendo si usted es rico o si usted es pobre, amén, pues hay algunas cosas que son buenas o son malas, pero depende de tu posición económica. Amén. Incluso en la política. Si todo el mundo pensara que políticamente hablando tuvieran los mismos valores, tuviesen la misma forma de pensar, no hubiesen diferentes partidos políticos. ¿Ven? Hay unos partidos políticos que ponen algunos valores más altos que este partido, y este partido hay unos valores que ellos los ponen más altos que este partido. No necesariamente un partido es mejor que el otro. Amén. Uno siempre dice que el partido de uno pues es mejor que el otro partido, pero la otra persona puede decir, no, mi partido es mejor que el tuyo porque ustedes creen en esto y ustedes hacen esto y no se comportan de cierta manera. Pues, porque hay diferentes tipos de valores que se reflejan en la política. O sea, ya tenemos tres cosas que son: la moral del hombre es limitada, es variable, amén, porque se va basado en su cultura, en la economía y en la política. Eso para mencionar unas cuantas cosas solamente. Con estos pequeños ejemplos, son simplemente para dejarles saber que el hombre es limitado. Amén. En cambio, Dios es diferente al hombre. ¿Por qué? Porque Dios primeramente es superior que el hombre. Como Dios es superior al hombre, quiere decir que el mismo Dios dice en su palabra que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Al Dios va a ir por encima del hombre, tanto en poder, como en grandeza, como en inteligencia, como en moral, como en amor, como en juicio, como todas esas cosas. Como Dios va por encima, por ende, su moral tiene que estar por encima que la moral del hombre. Amén. Son dos moralidades totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque Dios va por encima del hombre. Otra cosa acerca de Dios, que Dios es inmutable. Amén. ¿Se acuerda que dijimos que el hombre varía? El hombre varía porque tiene diferentes culturas y las cosas que mencionamos anteriormente, pero Dios sigue siendo el mismo. Dios no tiene que mejorar, Dios no tiene que ir a tomar unos cursos en la universidad, Dios no tiene que tomar hacer un programa de self-help, como dicen en inglés. Dios no tiene que hacer nada de eso porque Dios es perfecto. Amén. Amén. Y como Dios es perfecto, es inmutable. Inmutable quiere decir que no hay mudanza, que no hay cambio, que no hay alteración. Amén. Por eso que dice la palabra que en Él no hay mudanza alguna, ni siquiera sombra de variedad o de variación. Amén. Otra cosa que podemos decir acerca de Dios es que Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Y
nosotros decimos que Dios es bueno porque a veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando tratamos de definir a Dios. Amén. Porque cuando usted define algo, usted le está poniendo parámetros. ¿Okay? Entonces a Dios no lo podemos definir, pero podemos decir algunas cualidades que son obvias en Dios. Y una de las cualidades que son obvias en Dios es que Dios es bueno. ¿Okay? Todo lo que proviene de Dios es bueno. Por lo tanto, cuando hablamos de moral, la moralidad de Dios es infinitamente mayor, más intensa, más perfecta y más de todo que la moralidad del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es finito. Amén. Estamos empezando por eso. Amén. El segundo punto de la introducción dice: lamentablemente la ética actual a veces se ve como un asunto de elección personal. ¿Por qué? Porque hay veces que yo tengo unos valores propios, que la sociedad, por ejemplo, dice no, esos son valores malos. Pero entonces yo digo, pero esos son mis valores, eso es lo que yo quiero hacer. Amén. Muchas cosas, ¿cuántas veces no van a la cárcel la gente porque dicen, no, yo lo hice eso, pero eso no es nada malo? Y el juez le dice, pues lamentablemente eso no tiene que ver lo que tú creas. La ley dice que esto está malo, por lo tanto tú vas a ir a la cárcel. Amén. Y ese caso lo encontramos en cualquier tipo de ejemplo. Gente que roba, no, yo robé porque tenía hambre y por lo tanto pues yo robé. Pues el juez va a decir, pues lamentablemente, pues le quitaste algo a una persona porque tú querías suplir tu propia necesidad y eso es ilegal. No, pero yo tenía hambre, sí, pero aquella persona tenía y tú le fuiste a quitarlo de ella. Eso se llama hurtar y eso es en contra de la ley. Y las leyes se supone que reflejen, amén, lo que la comunidad o el pueblo ve como que es algo bueno o como que es algo malo. Amén. Muchas veces entonces la gente lo que trata de hacer es cambiar las leyes para entonces sus propios deseos que ellos dicen que es bueno, entonces lo puede cambiar. Y eso lo podemos ver a través de lo que nosotros hemos vivido unos cuantos añitos. Nos hemos dado cuenta que años atrás hay cosas que no se podían decir, no se podían hacer. Hoy en día es totalmente libre. Y hay cosas que hoy no se pueden decir y no se pueden hacer. Amén. Por ejemplo, si 30 años atrás, si usted dice, ese muchacho me faltó el respeto y yo le pegué en la boca. La persona que está contigo dice, ay, pues bien hecho para que respete. Es más, mándamelo para casa para yo también darle pancito, ¿verdad? Hoy en día, castigo corporal para los niños, hay estudios, psicólogos, muchas personas están diciendo que eso no se puede hacer. Amén. Y en muchas culturas a los niños no se les pega, no se les grita. Ellos pueden gritar y pueden hacer todas esas cosas, pero los padres no podemos hacer nada de eso. Amén. Eso solamente para dar un ejemplo. Entonces, la lección de hoy trata sobre este tema y explora la manera en que los cristianos deben vivir. ¿Por qué? Porque vamos a ver entonces la base de nuestra moral no depende de la base moral que tiene el hombre. Nuestra base moral está basada en la moralidad de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a empezar en Génesis, capítulo 1, del 26 al 28. Amén. Génesis 1. Del 26 al 28. Bendito Dios, aleluya.
Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. El 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El verso 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y soyuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios añada, amén, bendición a su palabra. Amén. Una de las cosas que vemos entonces aquí, cuando estamos hablando en Génesis de capítulo 1, es que el hombre, amén, es hecho a la imagen de Dios. El hombre es hecho a la imagen de Dios. Amén. Por eso es que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Amén. Podemos decir entonces que en cierta parte, en cierta manera de pensar, y esto hay que tomarlo con mucho cuidado, no me malinterpreten lo que voy a decir, el hombre parecido a Dios, pero no es igual a Dios. ¿En qué sentido se parece a Dios? Y es lo que vamos a hablar entonces acerca de la semejanza. Amén. Creación única, y tiene una parte material, que es el cuerpo, y una parte inmaterial, que es el alma y es el espíritu. Acuérdense que cuando Dios fue a crear al hombre, lo hizo de manera diferente a todas las otras criaturas que están en la tierra. Que cuando fueron los peces, que haya aves, que haya esto, que haya lo otro. Entonces, cuando Dios va a hacer al hombre, entonces vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y hay otros relatos más en detalles, cómo Dios toma de lo mismo que había creado, del barro, y forma, amén. Es como está diciendo que se está tomando un tiempo especial para hacer el hombre a su imagen y a su semejanza. No está diciendo, cuando es imagen y semejanza, es que hay un parecido, no es que somos iguales a Dios. Amén. Y eso fue lo primero que dijimos. Cuando el hombre fue creado, lo que se llama el hombre adánico, el hombre cuando fue creado, era una creación perfecta. Amén. No estaba sujeto a la muerte porque no había pecado. Amén. Entonces, cuando estamos hablando de la semejanza, fíjense en cosas que somos semejantes a Dios. Somos seres razonables y tenemos una voluntad propia. Amén. Somos razonables y tenemos una mentalidad propia. Eso quiere decir que nosotros podemos tomar decisiones. Podemos tener dos opciones y podemos decir, esta opción me gusta más, pero esta opción me conviene más. Esto lo quiero comprar, pero es muy caro, me tengo que comprar porque con este dinero no lo puedo. Todo el mundo le gustaría tener un teléfono nuevo, pero cuando ven y chequean, investigan la cuenta de banco y dice, bueno, la cuenta de banco dice que yo no puedo tener ese teléfono nuevo. Entonces, pues ya no puedo tener teléfono nuevo, tengo que esperar hasta que tenga más dinero o hasta que ese teléfono baje de precio. ¿Por qué? Porque tengo que tomar una decisión. Amén. En el mundo, en el resto de las criaturas que están en la tierra, amén. Ellos cuando van a tomar una decisión, la están tomando con unos aspectos diferentes a las decisiones que nosotros los humanos estemos tomando. Cuando nosotros tomamos una decisión, estamos pensando si la decisión que vamos a tomar es correcta o
o podemos decir si la decisión que vamos a tomar es incorrecta. Tenemos esa facultad. Amén. Los animales generalmente no tienen esa facultad. Amén. Moral. Nosotros fuimos creados en justicia y en perfecta inocencia. Amén. Por eso el hombre fue creado en semejanza a Dios en cuanto a su justicia y en cuanto a su inocencia. Inocencia, me estoy refiriendo a ausencia de maldad, ausencia de culpa, ausencia de pecado. Usted va a la cárcel, usted no va porque usted es inocente, usted va a la cárcel porque usted es culpable. ¿Ven? Culpable porque hizo algo o no hizo algo malo o no hizo algo bueno. Amén. La inocencia es que usted es inocente. Cuando usted dice, mira, tú hiciste esto, no, yo soy inocente. Y muchas veces pensamos que la palabra inocente es que no sabe nada, que es bobo, que es menso, que es tarado, como usted le quiere decir, pero o naif, como dice en inglés. Pero inocencia, lo que está hablando aquí es que está libre de culpa. Y ese es el estado en que se encontraba Adán. Amén. En cuanto social, nosotros fuimos creados para tener compañerismo y tener comunión. Amén. Dios no podría tener la misma comunión que Él tiene ni con los animales, ni con ninguna cosa creada, ni inclusive con los mismos ángeles. Amén. Porque inclusive los mismos ángeles que son grandes, son poderosos, y todo lo que usted quiera decir, fueron creados, amén, pero no fueron creados a la imagen de Dios. No hay en ninguna parte de la Biblia dice nos da a conocer o justifica que los ángeles fueron hechos a la imagen de Dios. Amén. Fueron criaturas, tanto como son criaturas grandes, bellas y todo lo que usted quiera decir, pero no fueron creados con la misma facultad que fuimos creados nosotros, que somos creados a la imagen de Dios. Una de las cosas que tenemos como imagen de Dios es que cuando tenemos libre albedrío, cuando podemos tomar nuestras propias decisiones, no necesariamente vamos a tomar las mejores decisiones, pero las decisiones que tomemos van a crear repercusiones, y las repercusiones que nosotros vamos a tener, a veces sí, independientemente si pensamos o no, va a haber consecuencias. Hay fuego y quiero calentarme, yo voy a poner la mano hasta cierta distancia del calor. ¿Por qué? Porque yo no me quiero quemar. ¿Eh? Bendito sea el nombre del Señor. La segunda parte es que está diciendo en los versículos que estamos leyendo, varón y hembra los creó. Dos tipos, varón y hembra. Amén. No hizo, era totalmente hombre y totalmente mujer. Amén. Y eso es exactamente lo que hizo Dios. Amén. Ninguno en particular, ni el hombre ni la mujer, tienen lo que se llama el monopolio de la imagen de Dios. El hombre no puede decir, no, yo soy varón, por lo tanto yo soy hecho a la imagen de Dios. Y la mujer no puede decir, no, hay mucha gente que dice, Dios tiene que ser mujer porque mira todas las virtudes que tiene Dios, pues son las mismas virtudes de una mujer. Amén. Y lo que pasa es que cuando Dios hace al hombre, amén, al ser humano, lo hace en dos pedazos diferentes, pero que son iguales a la misma vez y se complementan como una pieza de rompecabezas. En las áreas que yo soy, tengo unas virtudes y unas virtudes que no las tengo. En la mujer tiene esas virtudes y no tiene quizás las que yo tenga. Entonces hay un complemento. Hay dos piezas de un rompecabezas. Para que encajen, no pueden ser idénticas.
Son iguales, pero no son idénticas. Quiere decir que las dos son piezas, son de rompecabezas, pero si son exactamente igual, pues entonces no pueden encajar. Entonces la unidad tanto del hombre como la mujer, en su unidad, es que encuentra la semejanza a Dios. Podemos decir en cierta manera que como hombre yo soy semejante a Dios, pero mi esposa es semejante a Dios no por exactamente las mismas razones. Amén. Como dije anteriormente, unidos se complementan. Por eso hay cosas que los dos hombres y dos mujeres no pueden hacer. Una de las cosas que Dios dijo es que se multiplicasen por toda la tierra. Dios no pudo a dos hombres para que se multiplicaran sobre la tierra, o dos mujeres para que se multiplicasen, porque para que haya multiplicación tiene que haber el hombre y tiene que haber la mujer. Amén. Una vez y es una de las cosas que, sin entrar en muchos detalles, pues la cultura de hoy en día pues está poniendo eso en tela de juicio. Amén. Pero lo dice claramente en la Biblia: varón y hembra los creó, porque los dos se complementan, y cuando los dos trabajan a unísono, pues entonces pueden lograr muchas cosas y pueden acercar. Yo ayudo a mi esposa en su vida espiritual y ella me ayuda a mí en mi vida espiritual. Los ambos nos complementamos y podemos acercarnos más a Dios que independientemente lo hubiésemos hecho. Amén. Física y emocionalmente tenemos también algunas diferencias. Por ejemplo, yo como hombre puedo levantar algo que pese y lo puedo levantar así y puedo decir, wow, soy más fuerte que mi esposa, ¿verdad? Amén. Y quizás sea cierto, porque los músculos míos pues están hechos de una manera diferente. Amén. Pero de la misma manera, la mujer está hecha de una manera diferente, que ella puede dar a luz. Y la manera en que la mujer puede dar a luz, bendito sea el nombre del Señor, es a través de dolor. El hombre no puede. Han hecho estudios en comparación de lo que pasa en el cuerpo cuando el cuerpo recibe el olor, las señales las señales de la neuroquímica del cuerpo. Cuando hay dolor, hay unas señales. Entonces, cuando se aumenta el dolor, llega hasta cierto nivel, entonces la persona pues pierde el conocimiento porque hay mucho dolor. La mujer tiene mucho más resistencia al dolor que el hombre. Amén. Y todos los que están casados aquí saben que las mujeres cuando puede ir al trabajo con gripe, con catarro, le duele la cabeza. Nosotros cuando estamos, muchas veces los hombres cuando nos duele la cabeza tenemos que estar en el cuarto, calladitos, tenemos que hacernos sopitas, nos ponemos engreídos y empezamos a llorar. ¿Por qué? Porque aunque somos fuertes de músculo, para en otras cosas no somos tan fuertes. Amén. Usted agarre y podemos dar muchos ejemplos, amén, pero no me quiero quedar en eso. Pero sí, una cosa que quiero mencionar es que hay, y con esto tengan que mucho cuidado para que no me malinterpreten, amén. Pero en cuanto a hay un coeficiente emocional y hay un coeficiente intelectual, y esto se refiere a cosas como que vienen cosas abstractas, cosas que tienen que ver con, bendito sea el nombre del Señor, con lógica. Pues muchas veces los hombres se destacan más en esas áreas. Amén. Y muchas veces en cuanto a no sé cómo dice la palabra en español, nurture, en lo que hace una madre con sus hijos, que los ayuda a formarse como seres civiles. Amén. Eso no es la fortaleza del hombre, es la fortaleza de la mujer. Amén.
El hombre puede construir una casa, pero es la mujer la que convierte esa casa en un hogar. ¿Amén? El hombre puede traer una casa cuando va a casar, y puede traer lo que sea, y quizás pueda cocinar el hombre. Amén. Pero no es una comida, no es una cena hasta que viene la esposa y le prepara, le pone las papas y la sal y todo eso, y ya tienes un alimento para tu familia, para tu hogar. Amén. Entonces, muchas veces yo he oído muchas personas, especialmente hombres, están diciendo que las mujeres no son lógicas, son muy demasiado emocionales. Amén. Y muchas veces nosotros, casi siempre son los hombres los que dicen esto, que ponen la lógica por encima de las emociones. ¿Amén? Cuando nosotros ponemos la lógica por encima de las emociones, nos damos cuenta que carecemos entonces de una parte muy importante de la vida humana. Si todos vamos a decir que es lógica, que todo que tiene que ser de cierta manera porque debe ser así, sin tomar en consideración tu emoción, sin tomar en consideración tus sentimientos, amén, pues entonces ya dejas de ser completamente humano. Amén. Un libro que se hizo muchos años atrás dice que los hombres vienen del planeta Marte y las mujeres vienen del planeta Venus, ¿verdad? Porque el hombre ve una situación totalmente diferente a la mujer, y no es necesariamente que uno esté más correcto que el otro, pero ambas visiones se ven juntas, y cuando se ven juntas esas ambas ideas, pues nosotros podemos hacer cosas que no podíamos hacer antes. Amén. Si yo puedo decir, yo puedo ver con un solo ojo, yo me puedo tapar un ojo y puedo ver, y estoy viendo bien, y me tapo el otro y puedo ver completamente bien. Amén. Bueno, yo tengo espejuelos, pero vamos a ver, me entiendo lo que quiero decir, ¿verdad? Pero que si yo tengo dos ojos, mis ojos no están uno encima del otro, sino que están en diferentes lugares. Y como están en diferentes lugares, si usted rápido cierra un ojo y abre el otro y empieza a hacer así, se da cuenta que lo que está viendo tiene dos formas diferentes. Amén. Mas sin embargo, cuando usted tiene una vista bifocal, que tiene dos ojos, usted está mirando al frente, usted tiene una percepción de lo que se llama distancia. Y esa percepción de distancia necesita tener dos puntos de vista. Amén. Así que el hombre que menosprecia a una mujer es como una persona que menosprecia su propia vista porque no puede ver. Amén. La segunda parte se encuentra, y voy a ir rapidito porque hay mucho que tratar en esta lección, vamos a ver qué dice Mateo acerca de la moralidad. Amén. Vamos a leer en Mateo el capítulo 22 del 35 al 40. Mateo 22. Mateo 22 del 35 al 40. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande en manera. Verso 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos depende que toda la ley y los profetas. Amén.
Fíjese cómo inicia la conversación Mateo, diciendo que había una persona que era estudiosa, que era estudioso de la ley, probablemente era del grupo de los fariseos, y tratando de tentar a Jesús para ver cuál era el mayor mandamiento, le pregunta, ¿cuál tú crees, maestro? Le dice maestro, ¿verdad? ¿Cuál tú crees que es el mayor de todos los mandamientos? Amén. Para nosotros quizás no tenga ese significado cuando lo vemos así por encima, pero para el tiempo de Jesucristo, ellos no solamente tenían lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, que eran la ley y los profetas. Ellos tenían, además de eso, un tipo de compendio, un tipo de reglas que había que surgir. Era como decir, tenían usted sabe, cuando usted va a la escuela, usted tiene el libro y tiene un cuaderno, un manual que explica las cosas que están en el libro, ¿verdad? Pues el cuaderno que ellos tenían, amén, ellos tenían 613 mandamientos. Usted dice, pero de los 10 mandamientos, ¿cómo salen 613? 365 eran prohibiciones y 248 eran obligaciones. Estas prohibiciones y obligaciones eran con el propósito de que el hombre no violase lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Usted dirá, pero ¿por qué tantos mandamientos y tanta cosa? ¿Por qué? Porque como el hombre, acuérdese al principio de la clase, nosotros como somos limitados, amén, entonces tenemos que tomar la perfección de Dios y acomodarla de cierta manera, y muchas veces lo que hacemos es que lo dañamos y empezamos a explicar las cosas. ¿Y qué pasa si pasa esto? Pues entonces hay que hacer una nueva ley. Pero la ley no dice que hagamos esto. Pues entonces hay que poner otra ley para explicar y explicar y explicar. En nuestro código civil de leyes nos encontramos que hay tantas y tantas leyes que hay gente que tiene que estudiar en la universidad, tiene que estudiar leyes. Si usted tiene un problema con la ley, usted no se tira solo a hablar con el juez. Usted se le recomienda que usted tenga una persona, un abogado, que haya estudiado la ley, haya leído todos los libros y todas las recomendaciones que hay, interpretaciones de la ley, qué quiso decir la ley al principio y todas esas. ¿Por qué? Porque la ley, nosotros siempre tenemos la tendencia para explicar algo, lo que hacemos es que complicamos más las cosas. Amén. Entonces, en la mente del fariseo no habían 10 mandamientos. El mandamiento son 10 mandamientos, pero deja eso por allá, porque eso es los mandamientos. Hazle caso a los 613 mandamientos que nosotros tenemos aquí. Y por eso le está preguntando a él. Cuando le está preguntando, no está preguntando hacer los 10 mandamientos, está preguntando de todas estas 613 mandamientos que ellos mismos se habían formulado, ¿cuál de esos mandamientos era el mejor? Para hacer eso, él tenía que haber estudiado todos esos mandamientos, pero parece que no sabía con quién se estaba metiendo. Amén. Estábamos hablando de Cristo. Y Cristo le dio una respuesta irrefutable a la manera de que no podía tirar, no, eso está mal, porque la respuesta que le dio fue una respuesta correcta. Amén. La respuesta correcta dijo, amarás a Dios por encima de todas las cosas. Amén. Por encima de todas las cosas. Cuando tú pones a Dios por encima de todas las cosas, significa que estás poniendo a Dios por encima de todas las cosas. Amén. Y eso se debería quedar ahí, pero muchas veces nosotros hacemos como estaba haciendo el fariseo. Tenemos que explicar, ¿y cómo que todas las cosas? ¿Y qué? Todas las cosas. Hay una lista de todas las cosas y todas esas cosas van por debajo de Dios. Y si se te ocurre otra, pues ponga en esa lista también. Todas esas cosas que se te ocurran, ponla en esa lista. Y esa lista va por debajo de tu amor y tu devoción a Dios. Amén.
Y este ejemplo, pero ¿qué pasa? Y si en alguna ocasión todas esas cosas lo pones en la lista, porque todo, sin excepción de nada, amén, está en esa lista de que va por debajo de Dios, amén. Y después le tira otra por encima, te dice, y tú sabes otra cosa, el segundo mandamiento. El segundo mandamiento dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y esto no son cosas que se inventó él. El primer mandamiento se encuentra en Deuteronomio, capítulo 6, verso 5. Amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo lo que tengas, vas a amar a Dios. Eso es la importancia de Dios en nuestras vidas. Y eso vamos a ver, vamos a discutir más adelante qué significa entonces amar a Dios. En Levítico 19:18 habla de cómo nosotros vamos a amar a nuestro prójimo a la misma intensidad que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Amén. Entonces, es la razón primordial porque Cristo le dijo a esta persona que ambos estaban juntamente parecidos, es porque con el primer mandamiento de que tú amas a Dios por encima de todas las cosas, por ende, amén, todo va a caer entonces en su lugar. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando vemos a Mateo, porque el amar a Dios entonces se convierte en la prioridad del hombre. Cuando usted está amando a Dios, vamos a poner un ejemplo, cuando usted está enamorado de su novio o de su novia, dependiendo del caso que sea, usted trata de presentarse lo mejor posible, usted trata de ponerse derechito, se baña un poquito mejor ese día y se pone un poquito más de perfume de la cuenta y se rega un poquito el pelo y da una mejor impresión. Y que tú quieres comer, donde tú quieres ir, amén, porque hay una prioridad que tú le estás dando a esa persona que tú estás amando. Amén. Muchas veces nosotros, especialmente nosotros los padres y también las madres, se nos olvida, amén, que nuestra prioridad no son los hijos, son nuestros esposos. Amén. Eso incluso es un valor que ha perdido gusto, ha perdido fama. Hoy en día no, mis hijos son los más importantes. ¿Por qué? Porque entonces mis hijos son míos siempre, los maridos, marido me puedo encontrar por ahí, quien sea, amén. Pero eso no es el orden de Dios, amén. El orden de Dios es que el hombre y la mujer sean uno y los hijos, amén, vienen en segundo plano, amén. Muchas veces nosotros hemos tenido discusiones acerca de eso y siempre cuando ponemos algo fuera del diseño de Dios, siempre hay problemas. Siempre hay problemas. ¿Por qué? Porque no es el diseño de Dios. Amén. Vamos a ver entonces una de las consecuencias de tu amar a Dios, como estaba explicando, es vivir una vida que agrade a Dios. De la igual manera que cuando yo estoy tratando de enamorar a mi novia, o usted está enamorando, o la novia está tratando de enamorar al novio, amén, usted va a vivir una vida que le agrade a esa persona. Todas esas malas mañas que tú tenías cuando eras pequeño, pues no las vas a hacer presente cuando estás tratando de impresionar a tu novio o a tu novia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quieres presentar lo mejor es para esa persona. A veces se nos olvidan los padres, la madre, todo, porque es la persona lo que ocupa nuestro pensamiento casi la totalidad del día. Amén. Y ese tipo de devoción, ese amor, es lo que nosotros utilizamos para entonces vivir una vida totalmente diferente. ¿Amén? La manera que tú te comportas va entonces a cambiar cuando Dios entra a tu vida y Dios viene a ser Señor de tu vida. Entonces nosotros tiene que haber como consecuencia un anhelo de yo agradar a Dios.
Si yo digo yo amo a Dios, sí yo lo amo, pero yo hago a mí lo que yo quiera, yo vivo como yo quiera, pues no estás viviendo una vida, lo estoy diciendo de la boca para afuera, no estoy viviendo una vida que le agrade a Dios. Y nosotros como creyentes, y usted está diciendo, ¿qué tiene que ver eso con la moralidad? La moralidad tiene que ver con esto, hermanos, porque cuando nosotros queremos vivir una vida que le agrada a Dios, tenemos entonces la tendencia a imitar la forma de ser de Dios. Entonces todo lo que conocemos de Dios a través de su palabra, así es que nosotros queremos ser. Sabemos que Dios es un Dios bueno, yo quiero vivir una vida con una persona buena. Sabemos que Dios es un Dios que es amor, yo voy a vivir una vida que es de amor. Dios tiene un concepto alto de justicia, yo voy a vivir una vida con un concepto alto de justicia. Más justicia de la gente que me rodea, porque ellos no tienen a Dios como el ejemplo alto de la moral. Ellos tienen otros tipos de medidas. Amén. Una de las cosas que trae el amor es obediencia. Cuando nosotros amamos a nuestros padres, le obedecemos 100% lo que, y no estemos de acuerdo o no, siempre vamos a hacer lo que nuestros padres digan. ¿Por qué? Porque los amamos. Amén. De la misma manera en que nosotros amamos a Dios, es nuestro anhelo, o debe ser nuestro anhelo, de siempre andar buscando cómo agradar a Dios, cómo nuestra vida se va a hacer más semejante a Él. Acuérdense que nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Y al ser hechos a la imagen de Dios, estamos atraídos a Dios porque Dios es la perfección de donde salimos nosotros. Amén. Por eso nosotros vamos dirigidos hacia Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la perfección que nos falta a nosotros. El hombre es incompleto, completamente incompleto, amén, si no tiene a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es esa perfección. Amén. Vamos entonces a ver en Colosenses 3, del 1 al 11, a ver qué nos dice Pablo acerca de la moralidad bíblica. Amén. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 del 1 al 11. Amén. Colosenses 3 del 1 al 11. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Amén. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en la cual vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Y el verso 11 dice: donde no hay ni griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión,
bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es que el todo y en todos. Dios añada bendición a su palabra. Entonces, de acuerdo a lo que está hablando Pablo con los colosenses, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros? Amén. Primero que nada, resucitamos a una nueva vida. Cuando nosotros resucitamos a una nueva vida, gloria a Jesús. Lo voy a decir, ya estamos en la segunda parte. Cuando nosotros resucitamos una nueva vida, hacemos morir, amén, a lo que era antiguo antes de nosotros conocer a Dios. Amén. Entonces, hacer morir no es una cosa que es totalmente instantánea, es algo que es progresivo. En otras palabras, nosotros constantemente en nuestro diario vivir estamos haciendo morir lo terrenal, lo mundano, lo de la carne en nuestras vidas. Amén. Nosotros entonces cada día de nuestras vidas estamos viviendo, aunque y esto es un tema de bastante controversia. Mucha gente dice que la santificación es algo instantáneo y la santificación es algo progresivo. Amén. En cierta manera las dos cosas son verdad, porque la santificación, la separación que hace Dios contigo, amén, ya tú perteneces a Él, ya tú eres separado. Amén. Santidad, un sinónimo de santidad es separación con un efecto especial. Amén. Cuando somos separados, entonces ya somos hijos de Dios, ya somos propiedad de Dios. ¿Por qué fuimos salvos y fuimos comprados con la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario? Amén. Una vez que nosotros somos santificados, no quiere decir que ya somos santos y se acabó el asunto, sino que cada día de nuestras vidas nosotros hacemos morir más la carne. Amén. Y si usted se encuentra en una situación que usted es la misma persona 10 años atrás cuando usted se convirtió, entonces quiere decir que usted se ha estancado, no hay ningún tipo de progreso y tu vida espiritual no ha evolucionado y no ha crecido. Amén. Y eso es lo que está diciendo Pablo, hacer morir. No es que muera y se murió ya la carne, cuando te bautizaron, te levantaste, ya eres una persona nueva. No, es constantemente tenemos que hacer morir. Amén. Quiere decir entonces que nosotros ahora tenemos un nuevo enfoque. Cuando tenemos un nuevo enfoque, quiere decir que nosotros tenemos tres cosas diferentes: una meta, un propósito y una dirección totalmente diferente a las metas, propósito y dirección que teníamos antes. Amén. Mi verso bíblico favorito es: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo, estamos viviendo en dirección hacia Cristo. Cuando usted está en un vehículo, amén, usted no puede estar entretenido en otras cosas, tiene que andar con el volante en la mano y tiene que mirar hacia el frente, hacia la calle. Usted no puede empezar a guiar y empezar a hablar, mira qué pasó ayer y todas esas cosas, vamos a hablar un poquito, que hace tiempo que no hablamos, porque el auto va en esa dirección y mi enfoque está en esta dirección. Amén. Y suena un poco jocoso, un poco chistoso, pero nosotros como cristianos, amén, andamos con una Biblia y la ponemos aquí y andamos de esta manera, como que la Biblia es la que nos dice, para que a la gente diga, no, ese muchacho, esa persona es cristiana. ¿Por qué? Porque tiene su Biblia. Mas sin embargo, la Biblia está apuntando hacia esta dirección y mi vida está apuntando hacia otro lado. ¿Ven? Muchos cristianos viven de esa manera. ¿Por qué? Porque como Cristo no es el enfoque de su vida, estás andando en un sitio, en una dirección totalmente diferente. Y no solamente enfocado en lo que está de frente, sino enfocado en lo que está arriba. Pablo nos dice que nos enfoquemos, que nuestra mirada
está puesta en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque allí es donde mora Cristo sentado al lado del Padre. Ahí debe ser el enfoque de nosotros. ¿Por qué? Como dije anteriormente, lo que es Dios, siendo Él superior a nosotros nos enfocamos en Él. Entonces nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hacerlo todo, amén, va en la misma dirección de donde está Dios. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Gloria a Jesús. Lo tercero que dice es no poner nuestra mirada en las cosas de abajo. Cuando Pablo está diciendo no pongan mirada en las cosas que están de abajo, amén, es porque cuando tú estabas en aquel momento en fuera de Dios, tú tenías una meta, un propósito y una dirección totalmente diferente. ¿Por qué? Porque tu vista estaba en otro sitio. Más cuando está tu vista puesta en Jesús, tu mente, propósito y metas van entonces cambiando y van dirigidas directamente a Dios. Amén. Y eso es lo que está diciendo Pablo en un sentido, en unas palabras mucho más elocuentes. Amén. ¿Cuál debe ser nuestro alcance entonces? Ya que tenemos el enfoque, entonces ¿cuál debe ser nuestro alcance? Nuestro alcance debe ser morir a los vicios de la naturaleza terrenal. Amén. Cuando damos los vicios, las cosas primeras que dijimos, amén, todas esas cosas perversas, ni siquiera la gente que está en el mundo las aprueba. Amén. Todas esas cosas que dijimos en la primera lista, son 2 listas que hay aquí, pero la primera lista, todas esas cosas, pues no, ni incluso la gente que está en el trabajo, eso, no, todas esas cosas son malas. Amén. Y voy a leer otra vez cuál es la lista de estas cosas. Estamos otra vez en el capítulo 3 de Colosenses, verso 5. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Usted va a encontrar muy pocas culturas en el mundo que le va a decir que cada una de esas cosas son buenas. Quizás una o dos, dependiendo de dónde usted venga, pero en conjunto todas esas cosas generalmente son malas. Pero entonces Pablo va más allá y dice, nosotros no nos podemos conformar con estar de acuerdo con lo que el mundo dice que está malo. Porque eso es el nivel del hombre. El hombre dice que estas cosas están malas. Pero entonces le dan una nueva lista. ¿Por qué? Porque es la lista que viene de Dios. Entonces la lista que viene de Dios, hay una lista de cosas. Y esas cosas no necesariamente para el mundo son malas. Pero ante los ojos de Dios sí son malas. Amén. ¿Y qué estamos hablando de estas cosas? Estamos hablando en el verso 8. Dice la ira, el enojo, la calumnia y las palabras deshonestas o las palabras sucias. Amén. Cuando usted dice que le pasó algo en el trabajo y usted puede ver las conversaciones, puede ver las películas o puede ver los programas de televisión, hay una persona que le hicieron algo y se sintió enfadado. Y la gente decía, seguro que se va a sentir enfadado. Mira lo que le hicieron. Mira, le pegó, o le dijo una mentira, o le hicieron cualquier cosa. Por supuesto, yo me enfadaría también. Amén. Pero esos son los valores del mundo. Lo que está diciendo Dios es que si tú me estás amando a mí, tienes que poner tu mirada en mí. Por lo tanto, estas cosas como la ira ya no pertenece en el sistema de valores que nosotros tenemos. ¿Se acuerdan que nosotros estábamos diciendo anteriormente que los valores de Dios tienen que ir por encima de los valores de... Pues la ira es un valor que es negativo delante de los ojos de Dios. ¿Amén? Tenemos que despojarnos de la ira. ¿Qué hace la ira? La ira nos separa de Dios.
usted puede hablar, no, porque yo justificadamente estaba herido y me hicieron, por eso yo no voy a perdonar, porque eso no se hace, y podemos entrar en muchas discusiones así, bendito sea el nombre del Señor, pero la ira es algo que a Dios no le agrada. Y no solamente la ira, sino el enojo. La ira va por un poquito por debajo del enojo. El enojo, usted no le salió las cosas bien ese día, pues usted está enojado. Y normalmente la gente está enojada cuando le pasan algo, cuando hay una circunstancia que llega a tu vida y tú te enojas. Amén. Entonces, cuando está diciendo Pablo que el enojo es algo que no le agrada a Dios, entonces nosotros tenemos que vivir no al nivel del hombre, no al nivel de la comunidad, no al nivel de la sociedad. Es un valor que va mucho más arriba. Entonces, la ira y el enojo tienen que salir. Calumnias y palabras sucias, entonces todas esas cosas que a veces decimos, bueno, eso depende, no, en los ojos de Dios eso no depende nada. Depende que tú sigas a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es, para terminar esta sección, cuál es el alcance esperado en relación al nuevo hombre? Nos está diciendo que el hombre debe vestirse de algo nuevo. Amén. La vestidura que debes tener es de una vestidura de una nueva persona. Amén. Y segundo, como dijimos anteriormente, renovarse hasta el conocimiento pleno. Nosotros esto no es una carrera del primero que llegue, esto es una carrera que es el que la termine. Nosotros tenemos que terminar esta carrera. Usted no puede decir cuando vaya delante de Dios, bueno, yo fui cristiano yo me morí a los 80, yo fui cristiano por los 70 años. Y los últimos 10, pues entonces dejé de ser cristiano. Pues no perseveraste hasta el fin. Amén. Hiciste todo, no tiene que ver nada si al final de tu vida, pues entonces vas a negar a Dios. Pues entonces todo aquello que hiciste, pues ya entonces no tiene ningún tipo de valor. Porque nosotros vamos creciendo constantemente, acercándonos más a Dios. Y entonces cuando nos estamos renovando, estamos acercándonos más a Dios, y cuando nos acercamos más a Dios nos alejamos más del mundo, porque están en posiciones totalmente opuestas. Amén. Si al amar a Dios está aquí y al amar al mundo está de este lado, tú tienes que tomar una decisión. Tú tienes que decir, o voy a caminar hacia esta dirección o voy a caminar hacia esta dirección. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo había puesto aquí en mi nota, renovarse más cerca de Dios y menos del mundo, y es una labor constante con el objetivo de entrar más de lleno con aquel que amamos sobre todas las cosas. Amén. Si amamos a Dios sobre todas las cosas, es nuestro objetivo ser más parecidos a Dios. No solamente es haciéndole homenaje a la manera en que nosotros fuimos creados al principio, a la imagen de Dios. ¿Ven? Pero una cosa que no dije al principio fue que nosotros, a pesar de haber nosotros sido hechos a la imagen de Dios, tenemos el potencial de tomar la decisión de vivir como dice Dios, como es más semejante a Él, o podemos tomar la decisión de no hacerlo. Amén. Dice aquí en la vista, el apóstol Pablo ofreció dos caminos para elegir: andar en el camino del Señor o continuar en el pecado. Elija usted entonces el camino correcto y comience con poner sus afectos en las cosas correctas. ¿Cuál es su afecto en las cosas correctas? Como dijo Pablo, en las cosas de arriba. Amén. Para terminar rapidito, la meta de la moralidad bíblica.
Amén. La meta de la moralidad bíblica, eso se encuentra en Colosenses capítulo 3, del 12 al 17. Amén. Y está diciendo, no lo vamos a leer porque el tiempo apremia, pero está diciendo en el verso 12 que le está escribiendo a los santos y amados y escogidos de Dios. Amén. Como estaba hablando anteriormente, lo que es santo es algo que está, es la posición, es el estatus tuyo, tú eres santo. Amén. Pero también es algo que lo que nosotros debemos hacer. Por eso dije anteriormente que nuestra santidad no solamente es estática, nuestra santidad también es progresiva, en el sentido de que cada día nosotros andamos más cerca del Señor, por lo tanto estamos más separados del mundo, por lo tanto andamos más en santidad que en el día de ayer. Amén. Gloria a Jesús. Los versos 13 y 14, Pablo presenta las características positivas o virtudes que que son ejemplo a nuestras vidas. Amén. Y una cosa bien importante, y con esto voy a terminar, habla en el versículo número 14, amén, habla de que el vínculo perfecto de todos estos valores que hemos mencionado, que Pablo menciona anteriormente en esta lección, el vínculo perfecto es el amor. Amén. En vínculo es como un eslabón, ¿verdad? Y cuando usted tiene un eslabón, usted tiene una cadena, todos los eslabones son importantes, porque si uno de esos eslabones se rompe, pues ya no hay una cadena. Ahora tiene dos pedazos de cadena y todos los eslabones tienen que ser iguales. En tu vida como creyente, amén, en esa cadena de eslabones que tú tienes, hay un eslabón que une todos los otros eslabones. Si falta ese eslabón, pues entonces ya la cadena o el macramé o lo que estés haciendo se desborona, se pierde y ya no tiene sentido. Y ese eslabón y ese vínculo, él lo llamó el amor, que es el vínculo perfecto. Es el vínculo perfecto porque una vez que tú pones el amor, las otras demás cosas tienen un sentido totalmente diferente. Amén. Te puedo dar un ejemplo de justicia. La justicia es uno de los atributos de Dios, porque Dios es un Dios justo. Amén. Pero si yo no tengo amor, mi justicia simplemente se convierte en legalismo. Amén. Si yo tengo misericordia, es uno de los atributos de Dios. Pero si me falta el amor, amén, entonces mi misericordia se va a convertir en libertinaje. Mi misericordia se va a convertir en, ay bendito, él no sabe que él es bueno, el nene y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque entonces carece de amor. Porque el amor no te va a dejar a ti funcionar en misericordia solamente sin tener la justicia. Amén. La santidad sin amor es simplemente una aislación. Simplemente porque tú te aíslas de la gente no significa que tú eres más santo. Significa simplemente que estás aislando de la gente. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí porque el tiempo apremia y vamos a seguir más adelante con esta lección que se encuentra en Colosenses capítulo 1 versos del 5 al 25. Amén. Dios les bendiga y nos vemos.